la semana pasada vimos en el principio del tema, vimos las primeras páginas y vimos un poco cómo desarrollaba esto de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? En el libro vienen explicados, pues, de la forma en la que tradicionalmente se explica, que es dividiendo los factores en 4 grupos dependiendo de las condiciones de trabajo, de seguridad, medioambientales, de la carga y de la organización. Y os recuerdo que después de cada uno de ellos, pues lo que hacía era, en primer lugar, explicarlos, decir cuáles eran. Después hablaba de los daños que podían generar, los daños en la salud que podían generar. Y por último, hablaba de las medidas que deberíamos de adoptar para intentar evitar que se produzcan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a cualquiera de ellos para que los recordéis. ¿Veis? El grupo 2 son factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales. Os explica cuáles son, los físicos, los químicos, los biológicos, qué daños pueden generar y por último nos pasa a explicar un poquito cuáles son los medios, los medios de intentar evitar que se sufran esos daños, ¿vale? Yo ya os lo dije, que lo que quiero es que lo entendáis. Quiero que entendáis qué son. Quiero que entendáis cómo se miden de alguna forma. Por ejemplo, el ruido es importante. Quiero que sepáis de qué manera podemos evitarlo y de alguna forma, pues si yo os pregunto, os voy a preguntar lo más básico, que me digáis un par de medidas posibles ante un determinado factor de riesgo, ¿de acuerdo? No quiero que aprendáis todas por ejemplo, aquí que empiezan a hablar de ruido, de las medidas mínimas, perdón, las medidas máximas, etcétera, etcétera. Yo todo eso no quiero que lo aprendáis, pero sí que de alguna manera pues vayáis leyendo y que veáis de qué forma es la forma lógica en la que se tiene el que luchar contra estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dijimos que si tenéis alguna duda me preguntaríais y bueno, si tenéis alguna duda pues me preguntáis, si no pues vamos a continuar adelante, porque a mí lo que me interesa es meterme en temas un poco más no complejos, pero sí más técnicos, ¿de acuerdo? Más técnicos, vamos a ver. Venga. Mirad, tenemos la tercera pregunta que nos habla de los daños derivados de los daños derivados de la salud son aquellos daños, los daños derivados del trabajo son aquellos daños que me generan cuando alguno de los factores se convierte ya no en un riesgo, sino en una certeza, o sea, ya ha ocurrido. ¿Qué pasa cuando hay una descarga eléctrica? ¿Qué pasa cuando hay una máquina que produce un accidente? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se contagia con una enfermedad? ¿Vale? Nosotros vamos a ver que realmente hay 3. Legalmente son 2. Lo que pasa es que se ha añadido uno en los últimos tiempos, pero legalmente siempre los daños que se pueden producir en la salud derivados de trabajo son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Siempre son esos 2. Y luego además ahora se han añadido otras que son las enfermedades del trabajo. Bueno, de alguna forma pues la legislación se va un poco adaptando. Vais a ver que en principio no es complejo, pero yo me voy a la pizarra, a ver si puedo ponerla en marcha. Voy a la pizarra y os voy a explicar un poquito lo que yo quiero que sepáis sobre esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si vosotros, espero que lo veáis bien, ¿vale? Entonces estamos en la pregunta de los daños generados por el trabajo. Los daños generados por el trabajo, para mí, fundamentalmente son 2. Vamos a dividir la pizarra en 2 partes. Voy a poner un poquito más gordo esto, que me dijiste que no lo veíais si no. Sí, por ejemplo. Y tenemos los primeros daños que me puede generar son los accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo. Y en segundo lugar, las enfermedades profesionales. Es importante pensar que es importante para un trabajador, cuando tiene una enfermedad, cuando ha sufrido un accidente, que se determine si eso que ha ocurrido es como consecuencia del trabajo o es como consecuencia de su vida diaria. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos la seguridad social nos va a cubrir. O sea, la seguridad social te va a cubrir un resfriado. La seguridad social te va a cubrir una gastroenteritis, un cólico que sufras, que no tenga nada que ver con tu relación laboral, con tu actividad laboral. Pero nosotros como trabajadores
todo lo que se nos reconozca que no ha ocurrido en el trabajo o que tiene relación con el trabajo, para nosotros va a suponer que las prestaciones de la seguridad social son siempre algo más. Algo más. Y además, que si después de cualquiera de estas circunstancias se deriva pues algo más serio, imaginaros por ejemplo que una persona después de sufrir un accidente y pasar un tiempo ya no puede volver a trabajar, pues se le reconoce que el origen de todo el problema no ha sido un accidente común, no ha sido un accidente en su casa, sino que ha sido un accidente que tiene que ver con el trabajo. Entonces a nosotros nos interesa saber muy bien qué son accidentes de trabajo, qué no son accidentes de trabajo, y qué son enfermedades profesionales y qué no son enfermedades profesionales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, yo voy a poner aquí en un cuadro, voy a poneros los accidentes de trabajo, una serie de palabras que lo definen, Y después, a las enfermedades profesionales vamos a poner otro tipo de, otras palabras que las van a definir también. Mira, un accidente de trabajo es un hecho incierto. Es un hecho incierto. ¿Incierto por qué? Porque si supiéramos qué va a pasar, lo evitaríamos. O sea, yo no sé, puedo suponer que puede pasar algo porque me encuentro en una situación que tiene un cierto riesgo, pero no tengo la certeza de que va a ocurrir. Si tengo la certeza de que va a ocurrir, pues evidentemente intento evitarlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es algo incierto, es algo imprevisto. Es algo que ocurre en un momento. No es algo que se produzca de forma paulatina. ¿Cómo diríamos la palabra cuando algo se produce en un momento concreto y termina? Ahora la digo. ¿De acuerdo? En la enfermedad profesional, sin embargo, fijaros, la enfermedad profesional muchas veces es algo que sabemos que puede ocurrir o que va a ocurrir, que va a ocurrir. Yo se queda pillado. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sabemos que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en la enfermedad profesional, como vais a ver después, estamos en contacto con unas sustancias que sabemos que nos pueden generar un daño. Entonces, cuanto más tiempo esté sometido a esas sustancias, el daño casi es más seguro que se va a producir. Entonces, una enfermedad profesional no es algo incierto, es casi algo cierto de que te va a ocurrir. ¿De acuerdo? Es algo que ocurre de forma paulatina. Ahora mismo no me acuerdo la palabra del accidente. Paulatina. ¿Qué significa paulatina? Pues que yo no me pongo enfermo de golpe. Sabéis que cuando tenemos una enfermedad, pues nos contagiamos y es algo que se va generando. Se va, como dirían aquellos, se va incubando y que poco a poco pues, te va generando una serie de dolencias, consecuencias y demás, hasta que te determinan que tienes una enfermedad concreta. ¿De acuerdo? ¿Vale? En el accidente de trabajo, el accidente no es paulatino, no es algo que vaya ocurriendo poco a poco. Es que ahora mismo no sé la palabra. Es algo que ocurre en un momento concreto. Yo voy a poner aquí en un momento concreto y ahora cuando yo lo recuerde os pongo exactamente qué palabra es. ¿De acuerdo? José, ¿podría ser repentino? Repentino, sí. Vale, vamos a poner repentino por ahora, pero hay una palabra que lo define mejor. Gracias, yo voy a poner aquí repentino, toma bien. Súbito. Súbito, ese. Súbito. Esa es la palabra. ¿Quién me la ha dicho? ¿Quién me la ha chivado? Maima. Maima, muy bien. Es algo súbito. Es algo que ocurre en un momento, una explosión, un incendio, es algo que en un momento determinado, cuando vengo a dar cuenta, ya está casi fuera de control. ¿De acuerdo? Y mirad, hay tres características que definen al accidente de trabajo puro. Tres. Estas tres de aquí abajo que yo voy a decir ahora. La primera, un accidente de trabajo siempre te ocurre en tu puesto de trabajo. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Bueno, te va a ocurrir es allí. Si tu puesto de trabajo es una silla, no significa que tenga que ser en la silla. Será en la sala. Si eres, qué sé yo, si eres personal sanitario, pues te ocurre en la zona en la que tienes que trabajar. La zona en la que tienes que trabajar. ¿De acuerdo? Ocurre en tu puesto de trabajo. Ocurre en tu horario de trabajo.
ocurre en tu horario de trabajo y además ocurre haciendo tus funciones. ¿Qué funciones? Las propias de tu puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Esto es un accidente tipo. Esto es lo que define a un accidente en general. Cuando yo sufro un accidente en mi puesto, en mi horario y cumpliendo con mis funciones, nadie me puede discutir que he tenido un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Luego en el libro vais a ver que vienen un montón de situaciones más en las cuales hay algunos de esos elementos que no están y que la legislación considera accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Pero pensar una cosa, todo lo que veamos después, que tiene la consideración de accidente de trabajo, pero que no reúne estas condiciones, son situaciones que vamos a tener que demostrar. Vamos a tener que demostrar. En un momento determinado, yo, si estoy en mi puesto de trabajo, en mi horario y haciendo mis funciones, yo no tengo que demostrar nada. Me ha ocurrido algo, accidente de trabajo. Si no se dan estas circunstancias, tendré que demostrar qué es lo que ha pasado exactamente y me la reconocerá o no me lo reconocerá. En la enfermedad profesional, las características típicas son propias de una profesión. Por eso es la palabra profesional. Son propias de una profesión. Administrativos, no auxiliar administrativo, no, administrativos. Sanitarios, mineros, conductores de camión, conductores de... Es una profesión, ¿de acuerdo? Pues cuando se determina una enfermedad profesional, la primera característica que vamos a ver es que es propia de una profesión. Si en esa profesión no existe ese tipo de enfermedades, normalmente nunca voy a tener una enfermedad profesional. Luego lo vamos a ver. Lo segundo, está motivada por unas circunstancias concretas. Circunstancias concretas. Por ejemplo, hay una sustancia en el ambiente. Hay una sustancia que está presente en el ambiente. Esa es la segunda característica que tiene. Y la tercera característica, esta es la más importante de todas, es que en la legislación está reconocida para esa profesión, para la profesión. ¿Vale? Entonces, hay profesiones que son más, que tienen enfermedades que son más proclives, que afecten a todas las personas que tienen esa profesión. Sí. Sí, yo qué sé. Pues imaginaros, por ejemplo, los docentes, los que soy de educación infantil, nosotros que somos docentes, pues de alguna manera nuestro trabajo implica usar de una forma más o menos adecuada, pero en exceso, por todo nuestro aparato fonor, por lo que hablamos, puertas vocales, garganta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Normalmente los docentes suelen, si tenemos algún tipo de dolencia que nos diferencia de otras profesiones, o podría ser, pues, todo lo relacionado con el aparato que nos permite hablar, con el aparato fonor, ¿de acuerdo? Y posiblemente tengamos alguna enfermedad reconocida para nuestra profesión. Entonces, mirad, nos sale a un profesor, tiene un nódulo en la garganta, en las cuerdas vocales, tiene un nódulo. Y entonces, pues, va al médico y le dice, tiene usted un nódulo, ¿o sea, a qué se dedica? Pues yo soy docente. Pues posiblemente tengamos reconocida como esa enfermedad como profesional. ¿Por qué? Porque es para una profesión, está dada por unas circunstancias concretas, en este caso no es porque haya una sustancia concreta, sino las circunstancias de nuestro trabajo, y está reconocida ¿para qué? Para los docentes, si no, no se metería. Pero hay otra profesión, hay otras personas que pueden ejercer otra profesión completamente distinta a la de docencia y que pueden sufrir un nódulo en las cuerdas vocales a lo largo de su vida. Sí, pero si no la tienen reconocida, nunca será enfermedad profesional, será enfermedad común. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto tenéis que entenderlo bien. Mirad, lo que define un accidente de trabajo es que es algo incierto y que es algo súbito, que genera un daño. Es algo incierto, no sabemos qué va a pasar y algo ocurre en un momento. Mientras que en la enfermedad profesional lo diferenciamos, ¿por qué? Porque la enfermedad sabemos que puede ocurrir, porque estamos dentro de ese ambiente, y ocurre de forma paulatina. Nos contagiamos, se desarrolla y se manifiesta. Las características de un accidente de trabajo puro, que nadie puede discutirme, son tres.
son las que me ocurren en mi puesto de trabajo, en mi horario de trabajo y desarrollando mis funciones. Mientras que las características propias de una enfermedad profesional se clasifican por profesiones, están debido a las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo, muchas veces porque hay una sustancia concreta, y en la legislación están reconocidas para esa profesión. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias que tenéis. Vámonos al libro, a ver lo que nos viene. Vale. Aquí en la página 28 lo veis, os habla un poquito de lo que es la salud, la Organización Mundial de la Salud, define pues la salud como el estado de bienestar físico, mental, social de una persona. Vale. Y los principales daños, fijaros que os lo dice aquí, que son los daños de accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. ¿De acuerdo? Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Lo voy marcando por aquí para que lo veáis que lo tenemos aquí. Yo por ahora no he engañado a nadie, ¿de acuerdo? Ahora, la Ley General de la Seguridad Social, al final una de las leyes más importantes que hay en nuestro país, para nosotros los trabajadores, junto con el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de Libertad Sindical. Hay 3 o 4 que para el ámbito de laboral son muy importantes para nosotros. Pues una es la Ley General de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es la que nos reconoce prestaciones. Es la que nos reconoce las prestaciones. Bueno, la Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo. Lo define. Yo eso no lo voy a preguntar. Nunca voy a preguntar una definición de accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora sí, quiero que sepáis que el accidente tipo es el que os he determinado aquí aquí en la pizarra. ¿Vale? Eso sí me gusta preguntarlo. Si nosotros si nos salimos un poco del accidente de trabajo típico, pues nos vamos a encontrar con que también hay otros accidentes de trabajo que, pues que de alguna manera son situaciones que no cumplen con los requisitos que hemos visto ahí, pero que se reconocen como accidentes de trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir viendo algunos de ellos. El más típico de todos, y ya muchos de vosotros lo conocéis, seguro, estoy seguro de sí, son los accidentes de trabajo in itinere, ¿vale? Estos son accidentes de trabajo que ocurren yendo a trabajar Saliendo. o volviendo del trabajo, ¿verdad que sí? Eso lo Sí. sabéis, lo conocéis, lo habéis escuchado y demás. Hay mucha leyenda urbana sobre esto, porque, claro, en Melilla no es lo mismo que en Madrid. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo después? Pues depende. Depende de dónde vivas, depende de la situación por la que, si vas andando, si vas en vehículo, si vas en transporte público. El caso es que si tú terminas de trabajar y sales del trabajo y vas hacia tu casa o hacia el lugar que tengas que ir y sufres un accidente en ese momento, pues puedes considerarlo como accidente de trabajo. Pero fijaros, ya estamos fuera de los 3, estamos fuera, chicos y chicas, de los 3 que habíamos visto aquí, ¿verdad? Porque ya no estamos ni en nuestro puesto de trabajo, ni en horario de trabajo, ni haciendo nuestras funciones. Pues cualquiera de estas circunstancias ya que lo que implica, que tenga que demostrarlo. Entonces, puede ser que la mutua de accidentes de trabajo, la seguridad social, pues en un primer momento me diga, bueno, me tiene usted que demostrar por qué. ¿Por qué pide usted accidente laboral o no? ¿De acuerdo? Venga, más cosas que tenemos por aquí. Tenemos también en el siguiente caso, pues accidentes que me ocurren haciendo otras funciones distintas de las de trabajar. Otras funciones distintas, ¿veis? Como por ejemplo son las funciones de carácter sindical. Los trabajadores, sabéis que tenemos a nuestros representantes, a las personas que nos representan, y que parte de su horario de trabajo, en vez de trabajar, lo dedican a representarnos, a, a mediar con el empresario, o bueno, a negociar con él, por ejemplo, a ver qué condiciones de trabajo tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, ese tiempo que ellos están ejerciendo funciones de representante, no están trabajando, ni están ocupando su puesto de trabajo, sí están en horario de trabajo, pero no están ejerciendo su puesto de trabajo ni están haciendo sus funciones.
Pero cualquier accidente que sufran mientras están en representación de los trabajadores también se considera accidente de trabajo. Os vuelvo a repetir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay que poder demostrarlo. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. A continuación, fijaros que viene uno muy curioso que habla de los actos de salvamento. Actos de salvamento, esto de aquí. El acto de salvamento es que estás ayudando, pues porque ha ocurrido algo, seguimos hablando de tu puesto de trabajo. Estás en la empresa. Un acto de salvamento no son tus funciones, pero evidentemente ante una situación en la que veamos que hay una persona que corre peligro, lo normal es actuar, ¿verdad? Actuamos, ocurre algo, sufrimos una lesión, accidente de trabajo. Pero siempre, como no son nuestras funciones, pues deberíamos de poder demostrarlo, si no, si la empresa o si la mutua de accidentes no pusiera pega. Y fijaros, cumpliendo órdenes también, pero estas órdenes, fijaros que no se refiere a las órdenes normales de mi puesto de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Estas órdenes se refieren a órdenes que son funciones distintas. Mis funciones son estas y a mí el empresario ese día me ha dicho que haga esto. Eso a mí no me corresponde hacerlo, pero haciéndolo tengo un accidente. En principio estoy cubierto. ¿Por qué? Porque he recibido una orden que yo tengo que cumplir. Pero como siempre os digo, siempre no son mis funciones. ¿Qué significa? Que yo tendría que poder demostrar que eso lo estaba haciendo, no porque quería, sino porque me lo habían mandado. ¿De acuerdo? Como veis, aquí lo que se nos complica ya en todos estos casos puede ser el que se entienda que yo esto no lo estaba haciendo porque quería, sino porque me lo habían mandado, ¿vale? Estas órdenes, recordad que son órdenes mandándome a hacer una cosa distinta de la mía. Y hacer una cosa distinta de la mía es hacer algo distinto de mis funciones. ¿De acuerdo? Vale. No tenéis por qué pedir que lo den por escrito. Me imagino que la empresa, vuestro empresario, vuestro encargado, si os manda a hacer algo distinto a lo que os corresponde, pues de alguna forma después se van a hacer responsables. No, es que se lo mandé yo. No tendría mucho sentido, mucha lógica que después ellos dijeran, no, yo no le dije nada. Aunque de todo hay en la vida, ¿eh? De todo hay en la vida. Pero estos son cumpliendo órdenes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tendríamos que intentar, pues de alguna forma, si vemos que es algo peligroso y demás, pues que quedara constancia de alguna forma que esto lo estoy haciendo yo porque me lo han mandado, no porque quiero. Yo que sé, que mis compañeros lo sepan o algo así, ¿vale? Venga. Mirad, muy curioso. Vosotros sabéis lo que es una enfermedad profesional. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Es la que está, Sí. la enfermedad profesional es la que está reconocida, ¿verdad? Sí. Reconocida para mi profesión. Vale. Pero ¿puedo yo contraer otra enfermedad en el puesto de trabajo y que no sea reconocida? Sí. Este es este caso de aquí. Mirad. Yo soy docente. Perdóname que os ponga mi ejemplo, pero es el más claro que veo yo. Yo soy docente y yo no tengo reconocido el COVID como enfermedad profesional. Yo no lo tengo reconocido. Pero lo que está claro es que cuando empezamos con el COVID y la mayoría de nuestros alumnos volvieron a clase y pues unos mejor, otros peor y demás, pues al final acabé cogiendo el COVID. ¿Lo entendéis? El COVID no es una enfermedad profesional, pero yo, ¿dónde la había adquirido esa enfermedad? ¿Dónde se produjo el contagio de esa enfermedad? Si yo puedo demostrar que es en la empresa, como es este caso, no está reconocida, no es una enfermedad profesional, pero entonces se interpreta que ha sido como un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Es una cosa un poquito que queda entre mitad de las dos cosas, ¿vale? No llega a ser una enfermedad profesional, porque no está reconocida, fundamentalmente porque no está reconocida. No es propia de una profesión. El COVID, sabéis que nos afectó prácticamente a todos, daba igual la profesión que tuviéramos. Pero lo que está claro es que esa enfermedad la he contraído como consecuencia del trabajo. Como no me la pueden dar como profesional porque no está inscrita o no está recogida así en la legislación, me la dan como accidente laboral. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido?
Sí, sí, sí. Es una forma de no perjudicar al trabajador, ¿de acuerdo? Es una forma de no perjudicar al trabajador. Va. Mira, aquí seguimos hablando siempre de lo mismo. Son situaciones que ya son un poco más especiales, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, un poco especial. Esta de aquí también es un poco especial, que suele ocurrir, pero que realmente, pues bueno. Estas de aquí, estas dos de aquí, son las que resumen de alguna forma lo que yo he puesto en la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, por Vale, ejemplo, vale. Esta se refiere a que las consecuencias de un accidente que pueda complicarse por enfermedades contraídas en el medio en el que se haya situado. Entonces, imaginaros que tenéis una torcedura de tobillo, un esguince en el trabajo. Vale. Vais a urgencia, os dejan, pues yo qué sé, estáis 16 horas en urgencia y cogéis una bacteria. Una bacteria que hace que estéis una semana en el hospital. ¿Por qué habéis cogido la bacteria? Pues porque habéis tenido que urgencia. ¿Y por qué habéis ido a urgencia? Porque habéis tenido una lesión en el trabajo, ¿de acuerdo? Pues esa enfermedad que habéis cogido y que ha sido algo que era nuevo, que no tenía nada que ver con el trabajo, pero que ha sido como consecuencia de algo que ha pasado en el trabajo, eso también tiene la consideración de accidente de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, esta de aquí. Y esta hace referencia a que yo puedo haber tenido enfermedades antes o lesiones antes, con anterioridad, y que ahora se agraven por una lesión derivada de un accidente. Si ahora esa lesión se agrava como consecuencia de ese accidente, pues evidentemente me lo siguen reconociendo también como accidente laboral. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces imaginaros, por ejemplo, que tenéis una lesión en el hombro. Y que esa lesión en el hombro, pues, ocasionó un daño. Pero bueno, que ya está resuelto, pero ahora resulta que se os vuelve a generar esa lesión en el hombro como consecuencia del trabajo. Accidente laboral, ¿de acuerdo? No podría decir la mutua, no podrían decir los médicos. Esta lesión ya la tenía usted de antes. Sí, es verdad, ya la tenía de antes. Pero es que ahora se me ha agravado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿lo entendéis más o menos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿hay alguien que no lo comprenda? A mí no me importa pararme un poquito más en alguna, cogemos la pizarra, lo que vosotros queráis, ¿eh? No, no tengo ningún inconveniente. Bueno, ¿qué es una enfermedad profesional? ¿Qué es una enfermedad profesional? Esto, chicos y chicas, perdonad que os tutee, pero bueno, al final soy vuestro profe. Esto ni lo miréis, ¿vale? Yo ya he explicado lo que quería que supierais sobre enfermedades profesionales. Fijaros que aquí sí, de alguna manera, habla un poquito de lo que yo he dicho en la pizarra, ¿de acuerdo? Pero como yo ya lo he explicado por la pizarra, esto de aquí, pues tampoco, nada. Si luego cuando tengáis que hacer las actividades, veis que lo podéis contestar por aquí, pues bueno, pues lo contestáis por aquí. Pero mira, lo que yo no quiero que nadie se estudie, vamos, es que sería para matarme a mí también, es que hay 6 grupos de enfermedades profesionales. Eso es un absurdo que vosotros lo estudiéis, ¿de acuerdo? Las enfermedades al final se agrupan como todo para su estudio, para su clasificación, para ver las consecuencias que tiene, todo se agrupa, todo se clasifica y nosotros lo que nos vamos a hacer es aprendernos que las enfermedades producidas por agentes químicos forman el grupo 1. Esto no vale para nada, ¿de acuerdo? Esto de aquí más o menos es una definición que yo, con lo que os he dicho, es suficiente. Y aquí al final lo que hace es como una aclaración que tampoco nos hace falta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, y por último, no, me he saltado aquí una cosita, que esto lo vais a leer. Esto os lo vais a leer también. Hace referencia a qué? A que cuando ocurre un accidente hay que investigarlo. Hay que investigarlo. ¿Vale? Y una de las causas de investigarlo es buscar qué. Vamos a ver en el tema 2, en el tema siguiente, la responsabilidad. ¿Quién es responsable? Si hay alguien responsable de ese accidente, si no hay alguien responsable, o ver por qué exactamente ha ocurrido el accidente. O sea, la idea es que no vuelva a ocurrir, pero también es determinar de alguna forma en dónde se ha fallado. ¿De acuerdo? Cuando se investigan los accidentes, también se hace una cosa que es determinar cuánto nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta tener accidentes de trabajo? Entonces se compara
Se compara, pues, las prestaciones, las horas de trabajo perdidas, las indemnizaciones que hay que pagar. ¿Se compara con quién? Con la prevención, con el dinero que tenemos que gastar en prevención. Eso de alguna forma es para que la empresa se dé cuenta que si se gasta el dinero en prevención y no hay accidentes, posiblemente le cueste más barata la prevención que las consecuencias de los accidentes, ¿de acuerdo? Yo nada más que quiero que lo entendáis. Investigamos, analizamos y ¿qué causas son las que producen los accidentes normalmente? Pues fijaros, aquí habla de causa humana, fallo humano, fallo de la persona, causas técnicas. Mirad, lo que sí quiero yo que tengáis en cuenta aquí es que la casualidad no existe. En accidentes no existe la casualidad. Oh, qué casualidad, que pasaba por allí, le cayó la piedra encima. No. Hay una serie de causas que generan los accidentes y unas causas son muy visibles y otras causas que son menos visibles. Cuando son humanas, pues fijaros que aquí ya dice por desconocimiento, falta de formación, falta de actitud. Estos tres primeros, falta de formación, desconocimiento y demás, se dan trabajadores nuevos. No conocen, no saben, y entonces pues ocurren accidentes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor incluso le da apuro, le da vergüenza. Todos cuando somos nuevos en un sitio, pues, y más si en el trabajo, pues lo que queremos es hacer las cosas, hacerlas la mejor posible. Y si tenemos que estar continuamente preguntando, pues a lo mejor la sensación que pensamos nosotros que va a tener pues la empresa de nosotros es porque estamos un poco cualificados. Entonces hay gente que no pregunta, hace las cosas, desconocimiento y sufre. Pero también por falta de actitud preventiva que lleva a quién, a los trabajadores que tienen más experiencia. Los trabajadores que tienen más experiencia, que llevan haciendo años las cosas, a su forma, de su manera, pues son los que entienden que nunca pasa nada. Y como nunca pasa nada, pues es muy difícil que ocurra eso, José. Esto de verdad, me estás poniendo en una situación en la cual nunca pasa, y es verdad, nunca pasa nada. Pero ¿sabéis qué? Hasta que pasa. Y cuando pasa, ¿a quién le afecta? A los que no han tenido prevención, a los que no han tomado ninguna medida de prevención. Entonces, ¿cuántas veces se cae yo qué sé, un ladrillo y me cae en el pie? Pues nunca. En mi vida, en 40 años que llevo ejerciendo de profesión de albañil, nunca he visto yo que se haya caído un ladrillo y le haya dado justo en la bota a un trabajador. ¿Para qué tenemos que llevar las botas de seguridad con la punta de acero, con lo incómodas que son? Entonces, pues no te las pones. Como no, porque nunca se cae, pero claro, cuando se cae y te cae, te rompe el pie. ¿De acuerdo? Entonces, las causas humanas son consecuencias pues de desconocimiento o de falta de prevención, sobre todo de los trabajadores con más experiencia, y las causas técnicas pues son pues, falta de seguridad. Unas máquinas, falta de seguridad en instalaciones, falta de seguridad en equipo, herramientas no adecuadas, etcétera, etcétera, que lo que generan es ese accidente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, todo esto lo leéis vosotros. Yo esto normalmente pues no le doy demasiada importancia tampoco porque es muy obvio, ¿verdad? Es como muy obvio y entonces pues nada, vosotros lo veis y ya está. De todas formas, siempre vosotros vais leyendo, como nada más que tenemos una clase a la semana, todo lo que yo explique se va a quedar grabado. Y después me podéis ir preguntando cosas, que vamos, que yo voy a atenderos siempre que pueda. Intento ver el correo a diario y os contesto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos queda por ver? Fijaros que vamos a terminar el tema hoy. Perfecto, vamos a terminar el tema prontito. Nos vamos a ver que aparte de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es lo que hasta realmente hace poco tiempo era la consideración de daño derivado del trabajo legalmente, pues aparecen una serie de enfermedades del trabajo que antes no estaban reconocidas. No estaban reconocidas como enfermedades que te genera el trabajo y que hoy en día se empiezan a reconocer. ¿De acuerdo? De hecho, hay informes ya de inspección de trabajo y demás que dice que casi el 30 al 40% de las bajas médicas que se están generando en nuestro país son por motivos psicológicos. Y estas todas tienen que ver prácticamente
con temas psicológicos. O sea, nuestra relación, la forma de hacer los trabajos y demás también nos afecta, ¿vale? Entonces, mirad, aquí habla de distintos tipos de enfermedades, pero que es muy abierto. Estas definiciones son muy abiertas. Por ejemplo, esta que tenéis aquí al final, los trastornos psicosomáticos, ¿vale? Pues son enfermedades de la mente. ¿Que cuántas hay? Pues hay un montón, y hay un montón de grados. Entonces, bueno, no tenemos por qué pensar que todo está controlado, ¿vale? Entonces, son muy abiertos, son muy abiertos. Pero yo voy a quedar, por ejemplo, nos vamos a quedar con algunas que se producen muy a menudo. Todos sabemos lo que es la fatiga. La fatiga laboral, pues es lo mismo, pero en el mundo laboral. Es el cansancio, ¿verdad? ¿Qué es la fatiga crónica? La fatiga crónica es cuando ya se convierte en algo que es permanente. Que es permanente. ¿Por qué? Porque ha superado un determinado nivel. ¿De acuerdo? La fatiga laboral puede ser física o mental. Física es cuando tenemos un trabajo muy exigente físicamente, que requiere pues, de mucho esfuerzo físico. Normalmente el esfuerzo físico se recupera con descanso. Y la fatiga mental es aquella que sufrimos pues porque estamos ocupando puestos de trabajo en los que la concentración que tenemos que emplear es máxima. Por ejemplo, pues los controladores aéreos no pueden, mientras están en su turno, no pueden dejar de estar pendientes al tráfico aéreo, pues porque las consecuencias pueden ser terribles, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando esa fatiga no se trata de forma adecuada, no se tienen los descansos adecuados, no se tiene esos turnos adecuados y demás? Que se puede convertir en crónica. Y cuando se convierte en crónica, pues lo que nos va a pasar es que vamos a tener que parar, sí o sí. ¿De acuerdo? Bueno, la desmotivación es algo que nos ocurre a muchos, ¿vale? ¿Por qué? Pues, no sé, hay gente que no le gusta su trabajo, hay otra gente que no le ve sentido a su trabajo, hay otras personas que ven que su trabajo pues no le proporciona nada, y entonces pues sí, van a trabajar todos los días, pues porque no le queda más remedio, porque porque tenemos que vivir, pero no se encuentran satisfechos laboralmente, no están desmotivados. A la menor ocasión que tienen, a la menor oportunidad que tienen, si pueden dejar de ir a trabajar, dejan de ir a trabajar, ¿vale? Es un trabajador desmotivado. La empresa puede utilizar técnicas de motivación, pero la principal técnica de motivación que tiene la empresa para con los trabajadores es no pagar más, es que el trabajo te guste. Y hay personas que el trabajo que hacen no les gusta. Y como no les gusta, pues la desmotivación es algo que va a estar presente siempre. ¿De acuerdo? Vale. El burnout, síndrome de estar quemado. Es algo más que es más que la insatisfacción laboral. O sea, esto va a más. La insatisfacción laboral es algo que siento, no me encuentro a gusto, a mí no me gusta lo que hago, yo no sé para qué estoy haciendo esto y demás, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Pero en el burnout lo que se da es la sensación de que tu trabajo realmente no sirve para nada. Tú por mucho que te esfuerces en el trabajo, tú ves que no se alcanza el objetivo, eres incapaz de conseguir resolver pues, lo que tengas que resolver en tu trabajo. Eso ocurre mucho cuando trabajas con personas. El burnout, apuntáralo aquí. Estos son trabajos con personas. A los docentes no ocurre. A las personas sanitarias no ocurre también, ¿de acuerdo? Entonces, ese típico caso en el cual un chico nuevo, una chica nueva, recién termina la carrera de medicina, pues entra por la especialidad de urgencias, que creo que ya se ha abierto al MIR, lo destinan a un hospital y se tira 8 horas en urgencia o 12 horas en urgencia. Y de las 12 horas en urgencia ve que cada vez que mira la lista de personas que están esperando para ser atendidas, pues que siempre hay un montón de gente que por mucho que quiera atender, pues siempre hay gente. Y gente que está insatisfecha como lo atienden, gente que protesta, gente que reniega y demás. Y al día siguiente, o dentro de 2 días, cuando vuelva a entrar de turno, es una situación igual, parecida y demás. Y entonces ya la situación en la que tú te encuentras ya no es que estés insatisfecho. A ti tu trabajo a lo mejor te gusta, pero es que ves que tu trabajo realmente no consigues nada, no le ves fruto, no le ves fruto. Os pongo un ejemplo también en docencia, que es lo que más conozco. Cuando yo tuve compañeros
daban en la ESO y a lo mejor tenían un grupo de tercero de la ESO, de chavales que no querían estar en el instituto, no querían estar en el instituto, le tenían que dar matemáticas, imaginaros. Chavales con 15 años, 14, 15, 16 años, algunos repetidores, que lo que querían era, pues, estar en cualquier sitio menos en el instituto y que tenían que aguantar en clase durante 6 horas al día y llegaba el profesor de matemáticas y si conseguía que estuvieran callados era ya mucho, era ya mucho. Yo hablaba con ellos y me decían, José, es que da igual lo que haga. Da igual lo que haga, o sea, yo lo que he estudiado, lo que he preparado y demás, yo se lo puedo pintar de rosa, se lo puedo pintar verde, amarilla. Yo vengo aquí y no sé ni siquiera lo que vengo. Venía porque evidentemente, pues tienes que cumplir horario y demás. Pues esas personas están quemadas. Ese es el síndrome del burnout. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Fijaros, envejecimiento prematuro, que es cuando, por causa de las condiciones laborales que tiene, pues empiezas a tener enfermedades que no son propias de tu edad. ¿De acuerdo? Pues se agrupan y entonces pues empiezas a tener problemas pues que no son propios de una persona, por ejemplo, que tenga 30 años no tiene por qué tener artrosis. ¿Vale? Pues bueno, pues cuando las condiciones de trabajo se van agrupando y son condiciones de trabajo que cada vez que son muy dañinas, pues lo que va a ocurrir es que se te va a ocurrir un envejecimiento prematuro. Y son enfermedades que normalmente tú no tienes que tener por la edad que tienes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, y con esto, pues prácticamente hemos terminado el tema. Profesor, Sí, dime. ¿Quién eres? yo podría hacerte, soy guarda ¿Guarda de qué grupo? de laboratorio. Dime, guarda. Yo podría hacerte una pregunta. Claro, para eso estamos aquí. Dime. ¿Estás en el instituto? Estoy en el instituto, sí. Porque me voy a pasar a hablar con el DIP y me ¿Con el gustaría DIP? hablar también con el DIP profesor de soy yo. empresa. Ah. Pero yo hoy no tengo tutoría. Sí, pero Es es que que he entregado una tarea y no sé si la vas a dar por válida o me la vas a suspender. Pero yo eso no lo voy a ver ahora todavía, guarda. Tienes que venir a tutoría. Tienes que venir a tutoría. Y si tú Pero tienes, eso si era tienes ayer. dudas, si tienes ayer, bueno, yo también tengo otra mañana que es con otros dos grupos, pero mañana también puedes venir. Si lo miras en el horario, mañana también. Pero que vamos, que yo las tareas no empiezo a mirarlas hasta que no vence el Pero plazo. no es por el contenido. Es que me estoy liando porque me estoy escuchando la espérate. Entonces, ¿por qué es? ¿Qué pasa? A ver, yo he hecho la tarea en una libreta, en escrito, luego le he hecho una foto y le he pasado a PDF. Bueno, Y te ya. la he mandado. No sé si A ver. eso está bien o debería de hacerlo en Word. A ver, vamos a ver. Guarda, perdona un momentillo. Esta conversación la he tenido yo antes con alguna compañera tuya. Mirad, estáis en online. Yo no os conozco de nada. Si vosotros las tareas además me las entregáis a mano y de cualquier forma, pues eso es la idea que tengo yo de vosotros. Vosotros tenéis que hacer que las tareas, de alguna forma, pues sean legibles, estén presentables. Y yo no sé por qué se os ocurre hacerla a mano, después hacerle una foto y subirla a la tarea, a la plataforma. Yo todo lo que sea a mano, yo no lo voy a poner por malo, pero no le voy a dar no le voy a dar buena puntuación. Entonces, en todas las tareas tarea que he puesto hasta ahora, hay la posibilidad de hacer 2 envíos, 2 ficheros. Si no os deja mandar el segundo fichero, hablar con el responsable de la plataforma para que os pueda anular ese envío, porque yo no puedo anularlo. No, nosotros sí podemos. Pues entonces anúlalo y envíala de nuevo, ¿de acuerdo? Porque a Vale. mano ya os digo yo la voy a dar, claro que la voy a entender que está entregada, pero no hay forma de entregarlo, ¿lo entendéis? ¿Vale? Sí, te entiendo. Venga, Gracias. pues ya nos vale para todos, ¿de acuerdo? Tenéis que procurar, pues, hacerla presentable. Pensar que hacer un Word, hacer un Canva, como hacéis mucho y después lo pasáis a PDF, un PowerPoint y después pasar a la PDF. Yo no digo cómo lo tengáis que hacer, pero sí de alguna forma que la presentación y la tarea sea, pues, os representa.
Os representa, no me mandéis una foto. No me mandéis una foto, ¿vale? Venga, más dudas que tengáis ahora. ¿Nada? ¿No tenéis ninguna duda más? El día 25... Profesor, Sí, dime, ¿quién eres? yo soy Fátima. ¿Perdona? Yo soy Fátima de Educación Infantil. Sí, dime, Fatifa. Necesito venir a la tutoría. Sí, vale, muy bien, perfecto. Vale, me dice cuánto. Ahora mismo, el día que... No sé si es el miércoles o es el lunes cuando toca. Está en el horario. Está en el horario, ¿vale? Ahora mismo nada más que me pidieron tutoría 3 personas de laboratorio, creo que era, y creo que es para el lunes que viene. Pero que vamos, que a 3, 4 o 5 personas puedo atender, no hay problema. Entonces, por ahora sí podéis venir. Si veis alguno más que quiere venir, a escribírmelo por el WhatsApp, por mensajería, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga. ¿Algo más? ¿Nada más? El 25 termina el plazo para entregar la tarea. No lo dejéis para el 25. No lo dejéis para el 25. El 25 es sábado, entregarla como muy tarde el jueves. Porque si tenéis problemas, que lo podáis el viernes hablar con el instituto, hablar con de la plataforma, con quien sea, ¿de acuerdo? El sábado después no hay nadie que esté disponible aquí para solucionar un problema. Entonces, como es la primera tarea y es importante, porque esta ya va a marcar, pues ya va a marcar una nota, ya va a marcar que la tarea está entregada. Fijaros que los que no entreguen tareas en esta ocasión ya se quedan fuera de la opción de poder aprobar el primer parcial. Porque una tarea no entregada o una tarea evaluada con 0 ya no se puede hacer media. Entonces es importante tenerla entregada y entregarla, además, pues entregarla bien, ¿de acuerdo? Para que no tengáis un 2, un 3, un 4. Todas las tareas tienen que estar por encima del 3. Hombre, yo espero que todas por encima del 7 o del 8. Pero nunca lo hagáis de tal forma que os pongamos un 1 o un 2. Porque es que perdéis el derecho a la evaluación. Ya. Lo perdéis, ¿vale? La tarea del libro, ¿no? La tarea que está marcada en la plataforma. Sí. La tarea está marcada en la plataforma. Si tenéis alguna duda, tenéis que leer siempre la plataforma. No, porque yo ahora de oído, fijaros que yo aquí llevo 4 cursos más. Y entonces, pues, os puedo decir algo que pueda estar yo incluso confundido. Tenéis que mirar siempre lo que pone en la plataforma. Siempre. Los plazos y todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, entonces nos vemos el martes que viene o en tutoría. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale. Venga, pues muy bien. Venga, pues nada, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.